Hola, bienvenidos otra vez al curso de alabanza y adoración. Vamos a seguir adelante hoy con clase número 7, que se trata de otros aspectos de la reunión dominical. En la clase pasada miramos varias preguntas acerca de cómo era la asamblea en el primer siglo, con la iglesia primitiva. Hablamos de dónde se reunían, a qué hora o qué días, quiénes participaban, qué hacían. Y el enfoque principal de esa clase fue tratar de mirar correctamente los pasajes y saber cómo discernir y elegir cuáles prácticas aplicar en la iglesia hoy. Y hablamos de la importancia de ser coherentes y constantes en cómo leemos e interpretamos la Biblia. En esta clase es un tema que realmente sale otra vez de 1 de Corintios, específicamente 14. Entonces les invito a buscar ese pasaje. Estaremos en ese capítulo toda esta clase. Y el tema de este capítulo es lenguas y profecías en la iglesia. Mayormente es el tema de este capítulo. Y por un lado, por lo menos en la iglesia de Cristo, estas son dos prácticas que realmente no hemos implementado de esta forma que se menciona. Algunas otras iglesias, como los pentecostales, han enfatizado mucho estos pasajes en sus vidas personales y en la iglesia también. Y varios se preguntan, pues, ¿cómo entendemos este pasaje? ¿Nos aplica hoy también o hay cosas que ya debemos rechazar? ¿Cómo entender todo esto? Porque honestamente para muchos todo el tema de lenguas o recibir profecías de Dios parece ser un poco cuestionable o un poco raro y temen meterse demasiado en el tema por esos motivos. Entonces, siempre cuando hay dudas, es bueno ir a la Biblia primero. Si es verdad de Dios, pues no nos va a dañar escudriñar y mirar y hablar, y así aprenderemos más. Bueno, capítulo 14 de 1 de Corintios. ¿Okay? Vamos a leerlo todo al principio para tener una vista de cómo encaja todo por escrito, y después vamos a volver a mirar algunas definiciones y sentidos de palabras claves y también lo que podemos aprender acerca de cada uno de estos dos temas en este capítulo, ¿sí? Si quieren apuntar preguntas o observaciones sobre la marcha a leer, pues sería muy bueno. Estoy leyendo siempre de la Nueva Versión Internacional. Versículo 1. Empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete, para que la iglesia reciba edificación. Hermanos, si ahora fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría? A menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza. Aún en el caso de los instrumentos musicales, tal como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes. A menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de sentido? Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla y él lo será para mí.
Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Por esta razón, el que habla en lenguas, pida en oración el don de interpretar lo que diga. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. De otra manera, si alabas a Dios con el espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dices? En ese caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia, prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. En la ley está escrito, por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo. Pero ni aún así me escucharán, dice el Señor. De modo que el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando, realmente Dios está entre ustedes. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si se habla en lenguas, que hablen 2 o cuando mucho 3, cada uno por turno, y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando ceda la palabra. Así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Como es costumbre en las congregaciones de los creyentes, guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar. Que estén sumisas como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios procedió de ustedes? ¿O son ustedes los únicos que la han recibido? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. Si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hable en lenguas. Pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Bueno, un pasaje un poco largo, ¿sí? Bueno, vamos a volver a mirar aquí, en este contexto, algunas palabras claves. Primero, vamos a hablar de lenguas. Y esta palabra aquí que ven en griego y después en español, la transliteración, es glosa, o gloses, es femenino en griego. Y esto significa lengua o idioma. Lengua o idioma es el significado básico ahí. Y entonces uno pregunta, bueno, ¿qué tipo de lengua? ¿Es angelical? ¿Es terrenal? Bueno, vamos a mirar un poco de eso. La A aquí deben poner
la lengua como el órgano de la boca, ¿sí? O sea, cuando dice lengua, la lengua física que está en la boca. Por ejemplo, Marcos 7:33, también 35, Lucas 1:64, Lucas 16:24, Hechos 2:26. O sea, todos esos pasajes hablan de la lengua física en la boca. Y otra vez, si fui demasiado rápido, pues hagan una pausa en el video y pues pónganse al día. Ok, número 1 aquí debajo de la A es Romanos 3:13, también Romanos 14:11, también Filipenses 2:11, Santiago 1:26, o sea, son referencias aquí a la lengua física. Número 2, aquí hay un uso figurativo, que es Hechos 2:3, hablando de lenguas, pero no es la lengua física dentro de la boca. Ahora, la B aquí es la lengua como idioma o dialecto. La lengua como idioma o dialecto. Y algunos pasajes donde esta palabra se refiere a idioma o dialecto son, por ejemplo, Apocalipsis 5:9, donde habla, y también Apocalipsis 7:9, Apocalipsis 10:11, Apocalipsis 11:9, o Apocalipsis 13:7, Apocalipsis 14:6, Apocalipsis 17:15, y en este pasaje, 1 Corintios 14:39, ¿sí? Todos pasajes que hablan de idiomas parece ser del mundo, ¿sí? Terrenales. Porque muchas veces estas referencias en Apocalipsis hablan de las naciones que tienen sus idiomas, sus lenguas diferentes, y que todos estarán en el cielo, representativos de cada lengua estarán en el cielo. ¿Ok? Entonces la B es la lengua como idioma o dialecto terrenal. Y la C aquí es la lengua, pero en este sentido como hablar en lenguas angelicales. Y la mayoría de estas referencias están en este capítulo, ¿ok? Y van a verlos, o ya los han visto, y vamos a repasar un poquito más. Entonces no voy a detallar todas las referencias en capítulo 14 aquí, hay unas cuantas, ¿no? Pero aparte de este capítulo, donde la lengua se refiere a una lengua angelical o celestial, por ejemplo, Marcos 16:17, Hechos 2:4, Hechos 10:46, Hechos 19:6, 1 Corintios 12:10 en la lista de dones, también versículos 28 y 30 de ese mismo capítulo 12, y finalmente 1 Corintios 13:1, donde hace una diferencia entre si hablo en lenguas de hombres o de ángeles, ¿no? Parece que hay una separación. Y como idiomas celestiales o angelicales, entendemos tal vez algo que pertenece al cielo, un idioma que se habla en el cielo, o este idioma como privado, que uno mismo habla, pero nadie más entiende, porque no es un idioma terrenal. ¿Okay? Muy bien, entonces ya hemos tratado de destacar 3 sentidos de esta palabra, matices diferentes de cómo entender glosa en griego o lengua. Okay, ahora pasemos ya a la próxima y voy a detallar para ustedes, otra vez volviendo a esto, capítulo 14 ya, para descifrarlo un poquito, versículo por versículo en orden. ¿Qué dice acerca de lenguas o lenguas angelicales, mayormente aquí? Primero, versículo 2, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Ahí mismo es un argumento que Pablo utiliza diciendo, mira, pues esto no sirve tanto para la iglesia porque es para beneficio propio. Dios lo escucha, ¿sí? Este versículo 2 también nadie le entiende, y lo interesante en versículo 14 dice, ni él mismo lo entiende, ¿sí?
Y he hablado con personas que dicen que han hablado en lenguas y les pregunto siempre, ¿y tú entiendes lo que dices? Y ninguno me ha dicho, sí, lo comprendo. Todos hablan, pero no comprenden lo que dicen, ¿ok? Y dice aquí en versículo 2 también, es porque el Espíritu, por el Espíritu habla misterios, ¿sí? Y otra vez hay una conexión con versículo 14, ¿sí? Mi espíritu ora, pero mi entendimiento no beneficia a nada, ¿sí? Es un misterio hasta a mí mismo, ¿ok? Entonces, tres cosas hay de versículo 2, ¿ok? No habla a los hombres, sino a Dios, nadie le entiende y habla misterios. Ok, versículo 4 dice que se edifica a sí mismo. Y eso es algo positivo. Obviamente, es bueno ser edificado. Y si hablando en lenguas uno se edifica, pues Pablo lo pinta como algo positivo. Y otra vez, hablando con algunos que han hablado en lenguas, ellos dicen que sienten cierto gozo y paz y tranquilidad. Y eso no es de Satanás normalmente, ¿no? Así que puede ser positivo. Versículo 5 dice dos cosas. Pablo quiere que todos hablen en lenguas. Un poco raro ahí, eso no es lo que esperamos, ¿no? 5 también dice, el don de lenguas es inferior al don de profecía, porque no edifica la iglesia. No es inferior en sí, ¿no? O sea, no está despreciando el don de lenguas, Pablo aquí, sino que está diciendo, mira, si quieres edificar a la iglesia, pues no es la herramienta más útil para usar, porque no lo hace, ¿sí? Pero en la comparación, la profecía beneficia más. Ok, versículo 6. Si hablan lenguas, no es provechoso para los demás, aunque tenga valor. Versículo 10, aquí hay una conexión, ¿sí? Ninguno carece de sentido. Un idioma en sí tiene valor, pero si no lo entiendo, pues no tiene valor para mí, ¿sí? Y si otro no entiende tampoco. Versículo 9 es como hablar al aire si los demás no entienden. Y me imagino que ustedes han tenido la experiencia de hablar en un idioma con personas que no lo entienden, ¿no? Y por más que uno lo diga, o lo diga en voz más fuerte, o grite, o haga señales o gestos, si alguien no entiende el idioma, no va a ayudar mucho, no importa lo que hagamos, ¿sí? Y todos hemos vivido eso, me imagino. Versículos 16 y 17, que si alguien te escucha hablando en lenguas, no pueden decir amén a lo que dices, porque no saben si están de acuerdo o no. No saben si quieren decir así sea, si no entienden lo que dices. ¿Okay? Versículo 13, hay que pedir en oración poder interpretarlo. Que si realmente Dios quiere edificar la iglesia con este don de lenguas, pues debe haber alguien, o uno mismo, o otra persona, para poder interpretarlo. Y yo no tengo mucha experiencia en esta área, pero no he visto ningún caso de interpretación de lenguas, ¿no? He escuchado personas hablando en lenguas y he hablado con ellos, pero ni una vez me han hablado de alguien que lo interpretó o que ellos mismos podían hacerlo. Interesante, ¿sí? Eso. Versículo 18 dice que Pablo habla en lenguas más que todos, pero es mejor para él enseñar, entonces prefiere hablar 5 palabras entendibles que 10,000 en lenguas no entendibles. Versículo 22, lenguas son una señal para los incrédulos, aunque tal vez digan que están locos. Interesante. Versículo 26, las lenguas formaban parte de las reuniones de Corinto, por lo menos, ¿sí? Que era una parte esperada de las reuniones porque había gente que podían interpretar, ¿sí? Y que si no hay intérpretes, pues no deben hablar. Pero ellos tienen que turnar, versículo 27, y ser interpretados. Y que si no hay, versículo 28, que se callen y que hable con Dios,
no más. ¿Ok? Y versículo 39, Pablo dice que no impidan el hablar en lenguas. Muchas cosas, 16 cosas por lo menos, detalles que Pablo dice acerca de lenguas. Entonces, mirando todo eso juntos, tratando de resumir y sacar algunas ideas o principios, ¿qué hacemos hoy pues con las lenguas? ¿No? Yo quiero sugerir por lo menos 4 conclusiones de las lenguas para nosotros. Primero, no son una señal de superioridad o una presencia extra del Espíritu Santo. En algunas iglesias han enseñado que las lenguas muestran que uno ha llegado como a otro nivel de espiritualidad y que ya tienen más el bautismo del Espíritu, por ejemplo. Entonces uno es un poco superior y me acuerdo bien hace como, no sé, 25 años cuando estaba hablando con una mujer en otro país y ella era pentecostal y hablaba en lenguas y lo hacía a veces en mi presencia y yo, como nunca lo había hecho, le preguntaba cómo es y qué hacía y cómo se sentía y todo para aprender y saber más, ¿no? Y ella me contó todo y muy interesante. Y al final me preguntó, ¿y tú has hablado en lenguas? Y yo le dije, no, jamás he hablado en lenguas. Y ella me dijo algo que jamás me olvido. Dice, bueno, cuando seas más espiritual, vas a hablar en lenguas. Oh, es como un golpe a la cara, ¿no? Ya un joven, ya un poco tal vez orgulloso, de vez en cuando eso me chocó, ¿no? Que ella me dijera eso. Pero yo creo que en este pasaje no se trata de superior o inferior en cuanto al valor de la persona ni el don. Pablo sí dice que no es uno de los dones mejores para la iglesia, ¿sí? Para edificación de la iglesia, que no me hace más espiritual en sí. Es útil, ¿sí? Pero no me hace más espiritual. Entonces, descartaría, número 1, esto como algo de espiritualidad extra o espíritu extra. Ok, número 2 es que las lenguas no se prohíben en la Biblia. Las lenguas no se prohíben en la Biblia. Yo no sé cuál es su trasfondo mirando este video, pero en la Iglesia de Cristo, por lo menos donde yo me crié, no tenemos la costumbre de hacer esto nada. O sea, ninguna persona que conocía como joven hablaba en lenguas, nunca lo hacíamos en la iglesia, no fue nada buscada, ni practicada, ni enseñada, fue ignorada, o si alguien lo mencionó fue ya descartado. No, es que no querían hablarlo. Y se veía con un poco de sospecha como algo incontrolable, ¿no? Ahora, no digo que no había nada bueno en eso, pero no me gustó, mirándolo ahora, cómo ignoraron la oportunidad de aprender, ¿sí? Y es llamativo para mí que Pablo 2 veces por lo menos dice, ojalá todos hablaran en lenguas y no prohíban el hablar en lenguas, ¿sí? No está mal, ¿sí? La cuestión es cómo hacerlo bien. Ok, después, número 3, lo que sigue, es si se usan las lenguas, debemos usar estos criterios para guiarnos, ¿sí? Si vamos a hablar en lenguas en privado, pues que lo hagamos con sencillez, con humildad, para Dios, con la ayuda del Espíritu, para beneficiar, para edificarme. En privado debe ser así. Y si voy a hablar en público con lenguas en la reunión de la iglesia, en una reunión de oración con mis amigos, pues debo seguir estos criterios también, que debo tener un intérprete para poder traducir, o si no, debo callarme y mantenerlo entre mí y Dios. He estado en servicios cuando el que predica o el que ora deja de hablar en español o en inglés y empieza a hablar en lenguas. Y yo lo resiento un poquito, honestamente, ¿no? Porque digo, ¿cuál es el propósito de eso? ¿Están jactándose de que pueden hablar lenguas y otros no?
están tratando de convencerme que son más espirituales, más cerca de Dios, o sea, no comprendo el por qué. Entonces, yo estoy a favor del uso de lenguas si es que nos guiamos por estos principios, ¿sí? Y creo que eso es razonable. Y después, número 4, es interesante que el don de lenguas solo se mencione en Corintios. No se menciona, que yo sepa, el don de lenguas en ningún otro pasaje. Tal vez estoy mal, pero parece que la única iglesia donde fue tratado el tema es Corinto, ¿sí? Y yo no sé exactamente qué deducir de eso. Si la iglesia de Corinto necesitaba un don extra, si fue algo así en todas las iglesias, pero no fue mencionado, no comprendo exactamente cómo manejar esa idea, ¿no? Y tal vez algunos han dicho que si fue hecho solamente en Corinto, pues no debemos hacerlo hoy porque es obvio que fue solamente para ellos. Pero eso es un poco peligroso, usar ese principio que tiene que ser mencionado en toda iglesia del Nuevo Testamento o no lo hacemos hoy. No es muy coherente esa regla. ¿Ok? Bueno, entonces, el don de las lenguas, hay algunos aspectos y principios. Bueno, la idea de profecías o profetizar, aquí ven la palabra en griego, profeteo, y lo que es transliterado en español, significa, básicamente, es proclamar. Y la idea es proclamar el mensaje recibido de Dios. ¿Sí? Obviamente no es proclamar mi mensaje, y especialmente nada en contra de Dios. Predicar es otra posibilidad de traducción de profeteo. Profetizar también. Entonces la A aquí, si vamos a destacar algunos detalles, la A, proclamar el mensaje recibido de Dios o predicar. Vemos este uso de la palabra en Mateo 7:22, Hechos 2:17 y 18, y Hechos 19, versículo 6. También vemos Hechos 21:9, 1 de Corintios 11, 4 y 5, 1 de Corintios 13:9, y después todas las menciones que ya hemos visto en este capítulo y que vamos a tocar otra vez, y Apocalipsis 11:3 con los dos testigos, ¿sí? Y el sentido de proclamar un mensaje recibido por Dios o de Dios es el mayor sentido en el Nuevo Testamento y también el Antiguo Testamento. Cuando hablaban los profetas, los mensajes que daban mayormente eran mensajes de Dios, de exhortación, de enseñanza, de corrección, de advertencia, pero mayormente fueron como mensajes o sermones. No fueron mayormente predecir el futuro, ¿sí? O adivinar. Era mayormente, Dios dice esto para que vivan mejor, ¿sí? Como un sermón, ¿ok? Entonces, hay muchas referencias usando ese sentido de profeteo. Bueno, la B aquí es adivinar. Como que yo no sé qué pasó y tengo que adivinar qué pasó, ¿ok? Y los usos que voy a mencionar, todos son en el juicio de Cristo. Por ejemplo, Mateo 26:68. También Marcos 14:65. Y Lucas 22:64. Cuando están maltratando a Cristo, escupiéndole, pegándole, y uno dice, profetiza a Cristo, ¿quién te pegó? ¿Sí? Obviamente no lo sabe porque está vendado, ¿sí? Y tiene que profetizar, tiene que adivinar quién fue, ¿ok? Ese es el segundo uso de la palabra. Y la C aquí es otro sentido de hacer uso de discernimiento profético para dar a conocer algo, ¿sí? A veces tiene el sentido de
predecir algo que pasará en el futuro. Algunos pasajes que tienen esto, ¿no? Mateo 11, 13. Mateo 15, 7 y 8. Marcos 7, 6. Lucas 1, 67. Juan 11, 51. Primera de Pedro 1, 10. Judas 14 y Apocalipsis 10, 11. Si miran estos pasajes, van a ver que en varios hay un elemento de que no saben lo que van a pasar, pero están hablando de algo futuro, como en Lucas 1, el futuro de Juan el Bautista, de lo que ese niño va a hacer en su ministerio, es algo futuro, más predicho. Y en el Antiguo y Nuevo Testamentos, los profetas hacían esto de vez en cuando, ¿sí? Y muchas veces la profecía acerca del futuro era condicional, que si ellos hacían tal cosa, esto iba a pasar, si no lo hacían, esto iba a pasar, ¿sí? Predicho el futuro. Pero es normalmente el tercer sentido. Se usa más en cuanto a profetizar, la idea de compartir un mensaje para animar, instruir, edificar al pueblo de Dios para que puedan vivir mejor, según el camino de Dios. Muy bien, entonces con eso en mente, quiero darles 8 cosas que dice en 1 Corintios 14 sobre la profecía. No es que la profecía es la mitad de importancia que los dones, ¿no? 8 en vez de 16, pero es que son principios más bien, ¿ok? En versículos 1, 5, 12 y 39, Pablo dice, busquen profetizar sobre todo. O sea que es un don muy valioso porque puede edificar a la iglesia. Entonces, si quieren considerarlo como 4 cosas en vez de 1, está bien. Pero dice una idea 4 veces en esos versículos. Segundo, en versículos 3, 4, 12 y 31, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es el propósito de profetizar, edificar, exhortar y consolar. Y por eso es tan valioso, que tiene mucha utileza en la iglesia. En número 3, en versículo 5, el que profetiza es mayor al que habla en lenguas, no porque él mismo en sí es más valioso ante Dios, sino porque su don edifica más a la iglesia, ¿sí? Y no es decir que profecía en sí es mejor en sí que lenguas, es decir que en el contexto de la iglesia es más útil para edificar. Número 4, versículo 22. La profecía es señal para los creyentes, ¿sí? Es algo entendible y beneficioso. Versículo 24. La profecía ayudará a convencer a los incrédulos. Revelará lo oculto de su corazón y resultará en adoración a Dios, ¿sí? O sea que es herramienta para evangelizar y convencer a los no cristianos. Número, creo que es 6, versículos 29 y 30, dice, dos o tres profetas hablan, turnan y se respetan, ¿sí? La idea siempre es que debe haber orden en la iglesia, y orden no es necesariamente silencio o pasividad, sino de que todos pueden beneficiar o contribuir a la iglesia, ¿sí? Y entonces Pablo dice, mira, no traten todos un domingo de profetizar o de hablar en lenguas, mejor que lo limiten a 2 o 3. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Si solamente uno habla, es antibíblico, o si 4 un domingo hablan, un día especial, es antibíblico. No, pero la idea es que haya un equilibrio entre las actividades de la iglesia. Número 7, versículo 29, algo muy interesante. Todos juzgan o pesan, es la palabra, la profecía.
Es interesante esto porque da importancia al papel de la iglesia. Porque nadie es perfecto en todo. Nadie dice la verdad siempre. Nadie tiene la razón siempre. Y el papel de la iglesia es escuchar las profecías que se dan y compararlo con lo que ya saben de Dios y la palabra y la vida para ver si es coherente, ¿sí? Entonces, si uno dice algo y no les parece, si uno dice, bueno, parte de eso podría venir de Dios, pero me parece que la otra parte va en contra de lo que quiere o dice Dios, pues entre todos se edifican y aprenden más, ¿no? Escuché la historia de un hermano una vez que estaba en una iglesia donde tenían la costumbre de compartir profecías o palabras de Dios y tenían un tiempo siempre cada domingo apartado para sentarse en silencio y escuchar para ver si Dios revelaba algo a alguien. Entonces un domingo una señora se levanta y dice, tengo palabra de Dios, el Señor dice, y fue algo bastante raro y un poco buscado y toda la gente quedaba un poco, ¿qué es esto? ¿No? Y la señora tiene una reputación de ser un poquito loca, ¿no? Y entonces todos estaban ahí sentados y ¿qué hacemos con esto? Y un hombre se levanta detrás de ella y dice, el Señor dice, yo no dije eso. Y tal vez es el papel del cristiano, ¿no? Entre la iglesia, entre todos, podemos discernir para ver cuál mensaje Dios está dando a la iglesia. Y número 8, la profecía está sujeto a los profetas, ¿sí? O sea que recibir mensajes o revelaciones, palabras de Dios, no es algo incontrolable, no está fuera de mi control. Entonces, si recibo una revelación y estoy hablando y llega otra revelación, dice Pablo, pues debo cederle la palabra y sentarme para que él comparta su palabra, ¿sí? Otra vez, algo de orden y que yo estoy en control de mi don, ¿sí? Es de Dios, pero lo puedo controlar, ¿sí? No tengo que ser desordenado, ¿sí? Y otra vez, algo muy beneficioso. A veces los que reciben palabras de Dios parecen que reciben solamente palabras para otros y nunca para sí mismo. Bueno, el Señor me dijo que tienes que darme tanto dinero. Bueno, ¿cómo vamos a pelearnos con eso? Parece ser un abuso, ¿no? Y por eso también es bueno tener el discernimiento de la iglesia. Bueno, 8 principios, pues, de la profecía. Y comparando las lenguas y las profecías, podemos ver que ambos tienen sus puntos buenos, ambos pueden ser útiles en la iglesia, ¿sí? Ambos deben estar bajo el control de la persona que está usando ese don, y todo se debe hacer para la edificación de la iglesia. Entonces, quiero terminar esta clase con este principio que se repite, si no me equivoco, 5 veces en este capítulo, es que todo debe ser para la edificación de la iglesia. No importa lo que hagamos, todo debe ser para la edificación de la iglesia. Y además, para poder edificar, yo necesito ser entendible o entendido, ¿sí? Entonces, si no estoy claro, si no me entienden, pues debería cambiar para o no hacerlo, ¿sí? Porque la meta es edificar a todos. Entonces, yo me pregunto, si manejamos con esta idea de edificación y de ser entendibles, y si miramos nuestras reuniones dominicales, ¿qué implica esto para los sermones y las clases? O sea, empezando con el predicador o los maestros, si yo como maestro o predicador estoy dando mensajes y después alguien me viene y dice, hermano, discúlpame, pero yo no entendí nada. Y varios me dicen eso, pues algo está mal con la forma en que lo presento. Tal vez fue buen mensaje, pero si no se comunica con mi audiencia, pues ¿para qué? ¿No? Como jamás iría a una iglesia en Argentina predicando en inglés y todos hablan español,
pues tampoco voy a presentar material en mi clase o sermón que no sea entendible, ¿sí? Entonces, un pasaje que siempre me llama la atención es la parábola del sembrador en Mateo 13, donde habla de la semilla que fue tirada en el camino, y en la explicación de Jesús dice que Satanás se lleva la semilla porque la persona no entendió el mensaje. Muy llamativo para un ministro, un predicador. Si yo di la palabra de Dios, pero no fui entendido, si yo no expliqué bien, si esa parte es culpa mía, pues yo tengo la culpa de perder esa semilla y que los hermanos no hayan beneficiado. Wow, es una responsabilidad muy grande. Entonces, como Pablo dice, prefiero decir 5 palabras entendibles que 10 bien no entendibles. Prefiero dar un sermón de 2 minutos, entendible, útil, a un sermón, pero muy elevado y muy largo, filosófico, de 45 minutos, y todos se van y se preguntan, ¿y qué dijo? No entendemos nada, ¿no? Me hace pensar en el pastor de Escocia, que tenía la fama de estudiar muchísimo y tener sermones, pero muy complicados, y que preparaba tanto en su oficina durante la semana que realmente no participaba en la vida de la iglesia, fuera de aparecer los domingos, ¿no? Entonces, el dicho que usaron para describirlo fue, sí, 6 días por semana fue invisible. Y el 7º día fue incomprensible. y me gustó, ¿sí? No quiero ser ni invisible ni incomprensible. Me gusta eso. Así que si no estoy siendo entendible, pues debo cambiar. Lo mismo, pues, podemos decir para los cantos, para nuestro vocabulario, para las reuniones en general, las oraciones. Si estamos aquí y no comunicamos con nadie, o los cantos que usamos son cantos de hace 300 años y los jóvenes están diciendo, ¿y qué significa esa frase? ¿Sí? Y están lento y tan desconectado con sus vidas, aunque sea buen canto y me gusta mucho porque me gustan los himnos clásicos, pues si no es entendible, si no edifica, pues debemos cambiar para llegar, ¿sí? Para ser útiles en la reunión de la iglesia, porque la reunión es para adorar a Dios y para edificar a la iglesia. Y la pregunta, pues, al final de todo esto, es que si algo no edifica, ¿se debe hacer? ¿Sí? Y es buena pregunta. Pablo dice, es mejor hacer lo que edifica y dejar lo que no edifica. Ahora, hay 2 reacciones aquí. Una reacción es, claro, sí, vamos a dejarlo, si no sirve. Pero si es un sermón o si la cena del Señor no es entendible en la forma que estamos haciéndolo, o los cantos que cantamos no son entendibles, no conectan, no queremos decir, bueno, descartémoslo, porque son valiosos, son parte del ejemplo que tenemos, hay mucho oro ahí en la cena, en la enseñanza, en los cantos. Entonces, en ese caso, se debe hacer, pero cambiar cómo los hacemos para ser mejores. Y finalmente, si algo que no hacemos sí puede edificar, deberíamos hacerlo. Si hay algo fuera de nuestra práctica, fuera de nuestras tradiciones o costumbres, pero es bíblico y si lo hiciéramos beneficiaría a la iglesia, deberíamos pensar en adoptarlo, en incluirlo en la iglesia. Es algo para pensar, ¿sí? Porque con que sea bíblico y con que edifique, creo que Pablo, según este capítulo, estaría a favor. Entonces, vemos que este capítulo habla de 2 prácticas que tal vez no hemos utilizado tanto, pero el principio debajo de todo siempre es lo mismo, de edificar al pueblo de Dios. Bueno, espero que esta clase les haya ayudado de alguna forma hoy y nos vamos a ver en la próxima clase. Que el Señor los bendiga.